Bendecidos y bienvenidos a otra edición más de tu programa Reflexiones de Jesucristo Hombre. Soy Rafael Encarnación, su colaborador, y hoy, como de costumbre, sabiduría predestinada que promete llevar tu vida a otra gloria bien especial. Ya con nosotros, la razón de ser de este programa, el doctor José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo Hombre. Rafael, bendecido. Es un honor estar de nuevo contigo en una reflexión que promete traer luz al entendimiento de los bendecidos que nos estén escuchando. Por lo tanto, el tema que quisiera abordar en este día sería el conocimiento del bien y del mal. Maravilloso. Si te cae bien el tema. Excelente. Bien y el mal. Muy importante, ¿eh? Sí, entonces yo diría que debemos usar el verso, el verso que tenemos de referencia es Hebreos capítulo 5, verso 14. Sí, vamos. Si le das lectura a ese verso, ahí pudiéramos desarrollar el tema. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice ahí que el alimento sólido, que es lo que está gritando los cristianos de hoy, se ha convertido en una rutina, Rafael. Entonces dice alimento sólido, los que han alcanzado madurez. ¿Y qué significa madurez? Bueno, versos antes de ese dice que Jesús de Nazaret, siendo hijo de Dios, una creación que nació sin pecado, dice que tuvo que ejercitar los sentidos y padeció y tuvo que ser obediente y tuvo que perfeccionarse para poder salvarnos. Tuvo que perfeccionarse. Naturalmente él estaba ya perfecto, pero perfeccionarse en la mente, sí, madurar en la mente. Y el problema de hoy es que hoy es el cristianismo es como un misticismo. Se ha creado un misticismo que no va de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, cuando hablamos de darle ejercicio en el conocimiento del bien y del mal, pues hay que hablar del bien. Y cuando hablamos del bien, en muchos programas antes hemos dicho que somos personas que fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Predestinación. Que fuimos predestinados. El apóstol Pablo en Romanos 9:11 dice que no habíamos hecho ni bien ni mal, para que no habíamos nacido, número uno, y ya había un decreto sobre esa creación que fuimos antes de tener carne. Entonces, cuando hablamos del bien, es conocer todo el bien que está en nosotros, que vino por causa de la obediencia de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto. Dice que estamos completos en Él. Colosenses 2:11 dice que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera. Si el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera, quiere decir que no se te puede hallar más en pecado. Estamos perfectos. Ahora, el propósito de la reflexión de hoy, Rafael, es hablar del mal, cómo ejercitarnos en el conocimiento del mal. Entonces, para eso tendríamos que comenzar leyendo a Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, en el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pues ahí podemos ver, Rafael, que lo único que el diablo tenía era el imperio de la muerte. Imperio de muerte. Eso es todo lo que tenía. Pero ahí ese verso arroja un montón de luz. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entonces éramos hijos antes de tener carne y sangre. Antes de tener identidad humana, ya se nos conocía como hijos, en un estado angelical, naturalmente. O sea que no vinimos a ser hijos aquí, sino éramos hijos, por lo tanto... había una existencia, había una identidad espiritual que era angelical, pero al tomar carne y sangre la cambiaron de ángel a hijo. ¿Sabes? Pero entonces dice ahí
que al participar de carne y sangre, Dios también hizo lo mismo en la persona de Jesús de Nazaret. Y entonces cuando participó de lo mismo que nosotros, o que el ser humano, perdón, entonces ahí dice que destruyó por medio de la muerte, por eso es que él tenía que morir. Al morir destruyó al diablo, el diablo quedó destruido. Y tú mismo, yo te he escuchado decir que la palabra destrucción es desbaratar, aniquilación, deshacer, dejar de existir. Entonces quiere decir que el diablo ya no existe, existió, ya no existe. Entonces, el cristiano está libre del diablo. Todas estas entidades que predican que ten cuidado con el diablo, sí, o las películas de Hollywood que le dan una existencia a un ser destruido, las iglesias. Bueno, quería hacerte alusión a eso, porque yo he escuchado ministerios que se dedican a demonología, o ministerios de liberación, o cultos. Hemos visto por ahí en congregaciones cultos de echar fuera demonios, exorcismo, gente que hasta vomita. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, fíjate, Pablo dice que no hay tentación que no sea humana. Todo eso es carne, Rafael. En sí no es que hay demonios. Todo eso es imaginación, la falsedad de Roma, la prédica del catolicismo en cuanto a la existencia de Satanás, que tuvo existencia, pero 2000 años atrás fue, dice ahí, destruido. Por lo tanto, ya no debe presentarse más al diablo o a Satanás, que vamos a hablar de esas dos palabras, porque diablo está escrito con D minúscula, correcto, dando a entender que es una ley que se opone en nuestros miembros, donde se manifiestan las debilidades de la carne. O sea, el mal, donde se mueve el mal. Donde se mueve el mal. Y entonces, en este caso sería el género diablo, que existe todavía en todos nosotros, aunque él fue destruido como identidad diablo, pero como género hemos heredado esa debilidad en nuestra carne, porque él también participó de lo mismo. O sea, Satanás también participó de carne y sangre. Si Dios participó de carne y sangre, Rafael, es porque Satanás también hizo lo mismo. Sí, quiere decir que entonces nosotros venimos a tener, si somos hijos de alguien, poseemos esa herencia. De ahí el principio entonces del primer hombre, ¿no? Bueno, yo no quería tocar ese tema, pero Rafael, pero está interesante. O sea, ¿dónde... hay una expresión bíblica en Ezequiel 28 que dice, hablando de Satanás, sí, del lucero ese de la mañana, dice, cortado fuiste por tierra. En la versión original dice, formado fuiste de tierra. Y entonces el único que vimos formado de tierra fue Adán. ¿Te refieres a Ezequiel 28? Ezequiel 28. El verso 14 precisamente lo lleva ahí al huerto del Edén. Dice, en Edén estuviste. Pues, quiere decir que si Dios participó de carne en la persona de Jesús de Nazaret, ya había ocurrido lo mismo con Satanás, cuando Dios lo cortó por tierra. O sea, él fue una creación, Satanás fue una creación de Dios, pero necesitaba identidad humana. Entonces en el Edén se conoció como Adán. Vaya. O sea, estamos diciendo que Adán es el diablo, que eso, el religioso de hoy. Bueno, el tema de hoy era para los que han alcanzado madurez. Si el que nos está escuchando, Rafael, no tiene madurez, no ha alcanzado madurez, pues ya tú sabes que se va a insultar y dice, ay, nuestro padre Adán fue el diablo. Bueno, el padre de nuestra carne. Por eso es que nuestra carne está dañadita, porque de ahí es que se formó el cuerpo que poseemos, el barro, donde está el tesoro, que es lo que Dios creó, nuestro espíritu, pero está en ese... Yo creo, Rafael, que... Si él solo tenía el imperio de la muerte, si tú lees a Romanos 5:12, sí, podemos darle más evidencia a eso. Darle más fuerza al primer padre. Al primer padre, sí. Al padre de la carne. De la carne. Sí. Romanos 5, el verso 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Oye, habrá que estaba recordando los otros días, apóstol, que los llamados del sistema religioso dicen, por tu culpa, por tu pecado. Entonces, pero aquí lo que dice es que por un hombre. Y no por la mujer. Y no por la mujer. Porque dicen que fue Eva. No. Pablo dice que la mujer fue engañada. ¿Por quién? Por el hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, fíjate, dice que
que lo que tenía el diablo era el imperio de la muerte. Pero ¿por dónde entró el imperio de la muerte? Ahí dice que es por un hombre. Quiere decir que Adán, nuestro padre Adán, fue la primera identidad de Satanás aquí en la tierra. Un poquito fuerte ese tema, pero esa es la realidad bíblica, no lo que se nos ha enseñado naturalmente, pero lo que está escrito en la Biblia es la evidencia que hemos hablado. Así que aquí vemos una iglesia durmiendo, creyentes dormidos a través de todo el mundo, no soportan este tema, porque de esto no se puede hablar, Rafael. En las iglesias no se puede hablar de esto. Pero la realidad es que Satanás participó de carne. Y Dios también participó de carne. Todo es de la misma manera. Y el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Pero como estamos hablando del mal, vamos a seguir en el tema el mal. Diablo está escrito con D minúscula. Ahora, Pablo habla de Satanás. Yo quisiera que tú fueras a Romanos capítulo 16, verso 20, para ver la exposición diablo y Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Imagínate, Rafael, imagínate que yo como predicador te diga a ti, Rafael, pronto Dios va a aplastar a Satanás bajo tus pies. Yo me imagino que tú comenzarías a zapatear. Lo aplasto. Digo que de hecho así que está el sistema religioso. Aplastándolo. Aplasto a Satanás, aplasto. Yo he visto congregaciones, aplástalo ahí bajo tus pies. Y sin embargo, cuando tú ves todo el contexto bíblico de aplastar a Satanás, lo que está hablando es tan pronto las tinieblas pasen y alcancen madurez, Satanás queda aplastado, porque quien lo aplastó a él fue Dios mismo, en la cruz del Calvario lo destruyó. Entonces el término Satanás ahí yo diría que es el desconocimiento del tema. El término diablo es la debilidad que se expresa a través de nuestros sentidos, de nuestra carne, pero comienza con Satanás en la mente. O sea, Satanás dañó nuestros sentidos. Por eso es que dice que hay que darle ejercicio. Ejercitando, dice, para los que no alcanzan madurez, ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, en la mente, hasta que no descubrimos todas estas cosas que estamos hablando, la mente sigue pensando en un personaje como las películas. Hollywood ahí. Sí, Hollywood ayuda mucho a espíritus volátiles, tú sabes, que están y que velándote y vigilándote. La película de Sortín, del exorcismo ese. Sí, los niños no pueden dormir con la luz apagada porque les da miedo, de ahí es que viene el miedo. Ahora, una vez esto se conoce, el miedo desaparece, Rafael. Ahí es que comienza entonces el término a aplicarse, ser aplastado. Cuando uno conoce. Cuando uno conoce, ahí quedó aplastado, porque ya tú conoces, ya tú sabes que él fue destruido, en la cruz lo destruyeron, ya tú sabes que no hay condenación para ti, ya tú sabes que tú fuiste predestinado, que tienes una identidad que viene desde antes de la fundación del mundo, que Dios te trajo a este mundo, como dijo Isaías, dice, los que sois traídos por mí desde el vientre, desde la matriz, esas son criaturas que Dios los va llevando y velándolos en el vientre de su madre, a excepción de aquellos que nacen muertos y son elegidos, pero ya eso sería otro tema, que tenemos la contesta para eso también, pero todos aquellos que hemos tenido, bueno, que nos hemos desarrollado, somos tesoros en vasos de barro. El barro está dañadito porque viene la transformación, que es lo que esperamos ahora, la transformación de nuestros cuerpos, porque no está transformado. Ahora, nuestro espíritu está perfecto, tú no le puedes añadir más perfección a tu espíritu. Pero si no has alcanzado madurez, te pasas diciendo, Dios mío, ayúdame. Ahí donde las iglesias capitalizan y engañan a la gente. Venga a la iglesia, porque usted necesita acercarse a Dios. Tú no te puedes acercar más a Dios que lo que está. O sea, tú estás completo, estamos completos. Vamos a la iglesia a aprender, pero si no se nos enseña, entonces ¿a qué nos estamos acercando? A nada, a temores. Utilizan para sacarte el dinero, para mantenerte esclavizado en la iglesia. No hay que ir a la iglesia para estar bien.
Nosotros ya estamos bien. Sí, todo el bien está en nosotros. Ya. Todo el bien está en nosotros. La idea es ir a la iglesia a aprender, pero si no se nos enseña, ¿para qué ir? Mejor vete para la playa, vete para el cine y entretente, porque si no se nos enseña nada. Entonces, el término Satanás, volvemos a lo mismo, aplastar. Aplastar significa, en el término que Pablo nos está presentando, es cuando llega a la luz, el conocimiento, pues Satanás quedó aplastado. De ahí la importancia entonces de entender los versos que ha venido mencionando, Hebreos 2.14, que ya él fue destruido. Total. Entonces, si fue destruido, entonces, ¿cómo ubicar el término Satanás aplastado? Cuando conoces esa verdad. Cuando conoces esa verdad de que está destruido. Hay otros versos que prueban eso también, Rafael. Sí. Por ejemplo, Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. 1.13. Mira cómo dice el verso 13. Estos versos yo recomendamos que los vayan apuntando y vayan verificando en sus casas para que tengan la evidencia bíblica. Dice, el cual nos ha librado, y vale señalar que la expresión del verbo está en pasado. Ya nos libró. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate, la potestad de las tinieblas, el desconocimiento. Sí. Sí, porque tiniebla, cuando la Biblia habla de tiniebla, es desconocer. Sí. Entonces nos libró, pero si no estudia, es como si no tuviera librado. Si nos ha librado de las potestades de las tinieblas, cuando llega la luz. Cuando llega la verdad del Evangelio, la tiniebla desaparece. Es igual que Él murió por tus pecados, pero si tú no lo sabes, pues entonces actúas como un pecador cuando en verdad ya Él murió por tus pecados. Entonces te libró de la potestad de las tinieblas, pero si no tienes información, pues es como si no tuviera librado. Anda a la deriva, como anda la mayoría de la gente hoy. Entonces ahí era lo que se refería a Pablo en Romanos 16. El aplastar en breve, pero es en breve en el aspecto de cuando te llegue la enseñanza. Exactamente. Y dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces ya estamos trasladados a ese reino. Pero ese reino se va formando. ¿Con qué? Con información. Una vez Pablo dijo, me he pasado predicando el reino de los cielos. Allá en Hechos 20 dice que con las cuales me pasé predicando el reino. El reino se predica y es una posición. Y entonces te trasladó a un reino, pero si a la iglesia que tú vas no te enseñan estas cosas, pues tú lo que vas es que hacerte la señal de la Santa Cruz, o a escuchar a un explosivo predicador que te hace sentir miserable y que te dice que te vas a ir al infierno. Cuando, eso es otro tema, cuando el infierno tampoco es una existencia, que eso no existe. La palabra infierno... El crematorio municipal. Crematorio municipal, donde echan la basura, que a eso se refirió Jesús de Nazaret, donde hay gusanos, imagínate, gusanos, fuego. Crematorios donde hay gusanos, porque ahí tiran los cuerpos. Sí. En el pasado se tiraba el cuerpo ahí. Por eso Jesús dijo, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Claro, para mantener la ecología y mantener la ciudad fuera de gérmenes y fuera de pestilencia, pues había que tener fuego, porque los gusanos estaban caminando. Tenía que existir el infierno para quitar las impurezas, pues, que era el fuego. Bueno, hoy vienen los troces a buscar la basura para echarle en el infierno de la ciudad. Hasta te cobran eso. Sí. Tienes que tener una caneca, zafacón, basurero, lo que sea, que tú lo tienes, tú lo sacas y viene un trata, te lo recoge y todo. Sí, esos son hay muchos infiernos, en cada ciudad hay un infierno. Sin embargo, pues todavía... Fíjate, hasta uno del Papa pasado dijo que no había infierno, que eso es imaginación, pero llegó este otro y dice que sí, que es más... sí, la diversidad que hay en el pueblo religioso, ¿no? Entonces también Colosenses 2, 14 y 15, pienso que es el próximo verso que habla del despojo que hubo. El verdadero despojo. El verdadero despojo, sí. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto se hizo en público, Raba, pero no estaba los medios noticiosos, el poder amarillo, la prensa, no estaba para ese tiempo. No había periódicos, no había radio, no había televisión. Ahora se hizo en público. Lo único que hoy pues podemos explicarlo y todo el mundo tiene acceso a una Biblia.
Pero hay muchas cosas encerradas. El acta que había en contra de nosotros, posiblemente, y esto es pensando en voz alta, esto no es enseñanza, quiero hacerlo claro, ese acta de los decretos, o sea, posiblemente en el estado angelical, Satanás, antes de caer en tierra, antes de tener cuerpo, posiblemente hubieron una desobediencia, y posiblemente todos nosotros pasamos un tipo de engaño, que por eso es que se nos permite participar de carne y sangre hoy para graduarnos, a ver si tenemos esa medida de ser obediente después de conocer estas verdades. Pero ese tema lo dejamos para otra reflexión en lo que cubrimos esta. ¿Qué nos queda, Rafael? Bueno, tenemos también que una preguntita de pronto, apóstol, que podría estar en la mente de muchas personas. ¿Qué de Efesios 6:12? Ay, eso es importante, y nos queda poco tiempo para cerrar este programa. Vamos allí, Efesios... Sí, dale lectura rapidito porque ya nos quedan varios minutitos. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí está la clave, de este siglo. Son gobernadores de tinieblas. De tinieblas de este siglo. O sea, por ejemplo, Roma es una potestad de tinieblas porque no te enseña. Es una religión. Hay muchas potestades, los gobiernos, la política, la maldad, son potestades de este siglo. Fíjate que no dice que están por los aires por allá. Aunque, y cuando habla de huestes espirituales, ¿dónde es el próximo verso? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No dice en el cielo, regiones del cielo. Ahora, cuando vemos a Colosenses 1:20, dice que el cielo y la tierra, cuando Cristo murió, fueron reconciliados. Quiere decir que la tierra y el cielo hoy es uno, que es un tema una reflexión que debemos explicar en otro programa. ¿Dónde está el cielo? El cielo está en la tierra. Por eso es que la iglesia está ya sentada en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces quiere decir que esas regiones celestes de regiones de maldad espiritual es aquí en la tierra, y las representan los pastores, los reverendos, los sacerdotes, los curas. Esas son las potestades y enemigos de las regiones celestes. Bueno, ya nuestro tiempo está llegando a su final. Unas palabras para cerrar el tema para toda nuestra fiel audiencia que está escuchándote a todo lo ancho y lo largo de esta cadena poderosa Telegracia. Bueno, Rafael, quisiera abundar más, créeme, pero los que han alcanzado madurez, mi invitación es cómo saber si la persona ha alcanzado madurez. ¿Resiste este tipo de conversación? Si se insultó, ya tú sabes que estamos tratando con niños en Cristo, pero si le gustó es que tiene tendencias a madurar y buscar más y preguntar. Para eso tenemos nuestros correos electrónicos y otros tipos de información. Pero en otra ocasión volveremos a profundizar un poquito más sobre este tema. Excelente. Bueno, gracias nuestro Padre, nuestro apóstol Jesucristo hombre, por esta plática maravillosa que nos ha llevado a otra etapa de nuestra vida espiritual. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros en otra programación más de Reflexiones de Jesucristo hombre. Le invitamos a que nos escriba. Puede hacerlo a preguntas@creciendoengracia.com. También les recordamos que puede accesar a nuestras páginas www.creciendoengracia.com. Y estaremos en otra ocasión con usted, en otra programación que promete llevarte a otra estatura en tu vida espiritual. Así que en nombre de nuestro Padre, esta poderosa cobertura angelical, queremos declararte, como dice el Evangelio, bendecido con toda bendición espiritual. Hasta la próxima.